Buenas tardes, mis hermanos. Hoy vamos a continuar un poco con la reflexión de la semana pasada, con la historia de Jonás, donde vemos que Dios tiene un propósito y el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Los planes de Dios son inalterables, hermanos, aun cuando nosotros nos queramos oponer. Veamos en Proverbios lo que nos dice acerca del propósito de Dios. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Mas en Job 42, versículo 2 dice: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. La semana pasada vimos que Dios tenía un propósito y era que Jonás fuera a predicarle a los de Nínive, a los gentiles, a los que no le conocían a él, pero Jonás no quiso hacerlo. Y vemos que Jonás huye, se va al puerto, se sube en un barco, paga su pasaje y se va. Posiblemente para Jonás las cosas iban viento en popa, todo iba bien, pero resulta que no es así. Como les decía, en los planes de Dios son inalterables. Él tiene un propósito él tiene sus propios propósitos, sus propios planes, pero también tiene un propósito para nuestras vidas. Vemos nosotros en el capítulo 1, versículo 4 de Jonás que dice: ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Vemos que Dios controla los vientos, las tempestades estaba controlando el barco. En definitiva, ¿quién tenía el control del barco? Dios. Dios estaba valiendo de agentes secundarios, pero Dios era el que tenía el control. Ahora bien, ¿cuál era el propósito de Dios al enviar esta tormenta al barco? Bueno, aquí vemos que primero el fin último era cumplir su propósito final, pero también era devolverle la sensatez a Jonás, devolverlo a su camino. Así que como parte del plan de Dios, se empieza a descubrir quién es el responsable de estas circunstancias que ellos están viviendo en el barco. En el versículo 7 dice así: entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Nosotros vemos que ya está al descubierto Jonás. No podemos escondernos de la voluntad de Dios. Jonás es descubierto, pero vemos algo a favor de nuestro amigo Jonás en su respuesta. En el versículo 9, Jonás dice lo siguiente: soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Aquí también vemos la razón por la cual Dios sigue insistiendo en devolver a su camino a Jonás, porque dice que él le temía. Parece un poco contradictorio, ¿no? De que un hombre que tema a Dios esté en desobediencia. Pero saben, muchas veces nosotros como creyentes, como cristianos, a veces nos encontramos en esa situación. Y ahora vemos cómo se empieza a cumplir el propósito de Dios con los gentiles, que en este caso son los marineros. Dice así en el versículo 10: los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay, por qué lo hiciste!, gimieron. Hay una expresión de asombro de los marineros. Pareciera que ellos tuvieran mayor conciencia de la gravedad de lo que había hecho Jonás que Jonás mismo, porque empiezan a temer. Entonces, en el versículo 11 y 12 vemos cómo estos marineros empiezan a tener también una conciencia de quién es Dios, porque dicen: como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar, contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable
de esta terrible tormenta. Bueno, hermanos, aquí ya estamos viendo también un despertar de Jonás. ¿Qué es? Arrepentimiento. Vemos que Jonás ya está asumiendo la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Vemos que él también está asumiendo las consecuencias cuando dicen, bueno, arrójenme a mí al mar. Aquí el único culpable soy yo. Vemos que ya hay ese despertar espiritual de Jonás. ¿A causa de qué? De la tormenta y de lo que él está ocasionando. Entonces vemos aquí un arrepentimiento de parte de él. Y no solamente eso, sino asume la responsabilidad de sus actos. Pero vean ahora la respuesta de los marineros. En el versículo 14 dice, entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Fíjense el contraste que hay entre los marineros y Jonás. Al principio los marineros le dicen, levántate y ponte a orar. Después ven la gravedad de la desobediencia. Y tercero, ¿qué estamos viendo? Que están teniendo temor de quitarle la vida a Jonás, aun cuando él es culpable. Entonces también estamos viendo ese reconocimiento y ese temor de Dios de los marineros. Y volviendo un poco al principio de la historia, ¿a quién le estaba mandando Dios a predicar a Jonás? A los gentiles. Y vemos ahora cómo los gentiles están empezando a temer de Dios. No eran los gentiles originales. Originalmente era a los ninivitas, pero se está cumpliendo el propósito de Dios con los gentiles. Y vemos también ese despertar de Jonás y vemos que el plan de Dios no se va a cumplir, no se va a entorpecer por la resistencia de Jonás. Entonces en los versículos 15 y 16 dice, entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. ¿No era justamente a los paganos a quien Jonás se rehusaba predicarles el evangelio? Predicarles del temor del Señor. Y fíjense cómo dice la palabra que terminaron adorando al Dios. Vemos cómo el plan de Dios no se puede entorpecer, hermanos. Vemos que esta tormenta finalmente, esta dificultad finalmente terminó cumpliendo un propósito en la vida de los marineros y en la vida de Jonás. Lo vamos a ver más adelante que el propósito de Dios se cumple. Nosotros vemos que muchas veces las injusticias, el mismo Dios que castiga la desobediencia, utiliza su propio juicio para traer arrepentimiento, para traer la sensatez a nuestras vidas y para que voltemos a ver a Dios. Ese mismo juicio es el que nos trae nuevamente a Él. Fíjense que Pablo lo dice así en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A pesar de las dificultades y tribulaciones que podemos tener en la vida, Dios las usa con un propósito y es de devolvernos al camino correcto, hermanos. Y también aquí vemos una lección importante y es que aunque a veces las injusticias de las personas que nos rodean, las injusticias de los demás, Dios termina utilizándolas para nuestro propio beneficio, para bendición nuestra. Nosotros lo vemos en la historia de José, cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo, los hijos de Jacob. José les termina diciendo, ustedes trataron de hacerme el mal, pero Dios lo utilizó para el bien.
Así que, hermanos, podemos concluir que los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y a veces, aunque estemos en desobediencia, Dios nos va a traer con lazos de amor. A veces a través de tormentas y dificultades. Pero sus propósitos siempre son buenos en nuestra vida, aún en situaciones difíciles. Que Dios les bendiga, hermanos.